Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias empecemos. Capítulo 12. Robert era alto, con el rostro surcado de arrugas y cabello castaño grisáceo. Vestía una cota de malla bajo un abrigo rojo, y su capa escarlata estaba sujeta con un broche de plata en forma de puño de cota de malla. El heredero de Mote Bosque Profundo portaba un martillo de guerra de impecable plata, además del símbolo de la casa Glover. Su gracia. Robert saludó a Enar con un tono áspero y brusco. Lord Robert, respondió a Enar, devolviéndole el saludo. Sin intercambiar más palabras, ambos avanzaron. Robert confiaba en su fuerza. Su martillo podía hundirse en el pecho de un enemigo como si estuviera aplastando una sandía. Pero en el momento en que la hoja y el martillo chocaron, el heredero de Mote del Bosque Profundo fue empujado violentamente hacia atrás. La escena causó asombro entre los señores del norte. Era la primera vez que veían una espada superar a un martillo en fuerza. ¿Qué se necesitaría para lograr tal hazaña? Supusieron que la persona necesitaría tener la fuerza de un caballo, pero al mirar los brazos relativamente fuertes de Enar y su cuerpo aparentemente delgado, no podían imaginar cómo alguien con esa complexión podría poseer tal fuerza. ¿Lord Stark alimentó al niño con leche de lobo gigante? Preguntó Greathon con incredulidad. Debió de serlo. Tiene 12 años y ya es tan alto, que podría crecer aún más. Maege miró a Enar con admiración. Ya fuera ella o cualquier otro señor del norte, todos admiraban a los fuertes, y Enar había demostrado ser poderoso. Con sus palabras, muchos señores ya habían dejado atrás viejos resentimientos. Mientras hablaban, Enar avanzó sin esperar la reacción de Robert. Para impresionar a los señores del norte, empleó un método bastante bárbaro para derribar a su oponente. Simplemente le propinó un cabezazo al heredero de Mote Bosque Oscuro. Estallido. Con un sonido fuerte y seco, Robert sintió que su cabeza se sacudía antes de caer inconsciente al suelo. Ja 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 ja. Buena pelea. Enar el Poderoso. La pelea fue corta, pero satisfizo el gusto brutal y feroz de los señores del norte. Les gustaban las peleas así. Rápidas, brutales e intensas. Solo este tipo de enfrentamiento podía llamarse pelea a sus ojos. Enar miró a los señores del norte y habló en tono tranquilo. Siguiente. Greathon no se dejó intimidar por las palabras ni las acciones de Enar. Se levantó y, con su espada larga, caminó hacia el centro del gran salón. Algunos sirvientes sacaron al inconsciente Robert y limpiaron la arena improvisada. Voy a disfrutar rompiéndole algunos huesos a esa cara tan bonita, dijo Granjón con arrogancia, sin importarle el estatus de Enar. Ya que Lord Umber quiere una pelea brutal, luchemos con los puños, como lo hicieron nuestros antepasados. Enar, lanzando su espada contra Leda, habló con un tono tranquilo e indiferente. Greathon se quedó atónito por un momento, pero luego comenzó a reír incontrolablemente. Ja 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 ja. Muy bien, joven rey, luchemos con los puños, como nuestros antepasados. Pasándole la espada a su hijo, Smalhon, Greathon habló con un tono áspero y animado. Los señores y damas del norte golpeaban sus jarras llenas de cerveza sobre las mesas, creando un ritmo animado y lleno de emoción, mientras gritaban palabras de aliento. Dale una paliza al joven rey y haz que aprenda las costumbres del norte. El joven rey se crió en el norte, idiota. ¿A quién llamaste idiota, estúpido animal? Ya fuera Granjón o a Enar, a ninguno le importó el tono de voz. En un instante, ambos avanzaron. Greathon medía unos 2 metros, un hombre gigantesco incluso para los estándares del norte, donde los hombres y las mujeres eran generalmente altos. Sin embargo, a pesar de su tamaño, fue sorprendentemente rápido y llegó frente a Enar en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, la escena del puñetazo en la cara de Enar no se materializó. En cambio, el puño de Enar impactó a Greathon de lleno en la mandíbula, haciendo volar por los aires dientes y saliva mezclada con sangre. El hombre se tambaleó, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Entonces, ante la mirada incrédula de todos, el golpe fue tan poderoso que Greathon cayó inconsciente al suelo. Siguiente, dijo a Enar. Otro hombre se levantó. Esta vez era el hijo de Greathon, Smalhon. Aunque lo llamaban pequeño, era tan alto como su padre, quizás incluso más. La casa Umber realmente produjo hombres gigantes. Enar sabía que la casa Umber tenía sangre de gigante, aunque prefería olvidar cómo se conquistó este linaje. Créeme, las mujeres gigantes eran tan peludas como los hombres de la especie y tenían rostros tan feos que era difícil imaginar cómo los gigantes machos podían considerarlas hermosas. Aún así, Enar admiraba al antepasado de la casa Umber por haber hecho lo imposible. Acostarse con una gigante y, además, engendrar un hijo con ella.
Cuando mi padre despierte, diré que derroté al enemigo que lo derrotó. Smalhon habló con tono arrogante, igual que su padre. Nadie dudaba de que era, de hecho, el hijo de Greathon. Padre e hijo se parecían tanto como cabía esperar. ¿Espada o puño? Preguntó Aenar con curiosidad. Estaba preparado para derrotar a todos los señores del norte y, de ser necesario, incluso a las damas, si deseaban luchar. Puño. Hacía tiempo que no peleaba de verdad, respondió Smalhon, chasqueando el hombro rígido mientras caminaba hacia Aenar con una gran sonrisa, mostrando los dientes. Aenar le devolvió la sonrisa. Hacía tiempo que no tenía una buena pelea. La última fue contra Khal Drogo, el hombre que comandaba el Khalasar más grande de su época, con 100.000 guerreros. Lo derroté frente a su gente y le corté la cabeza. Las palabras de Aenar despertaron la admiración de los presentes. Enfrentarse a un ejército de 100.000 hombres no era una hazaña cualquiera y, sin duda, esa lucha merecía quedar registrada en los libros. El segundo campo de fuego, he oído hablar de él, comentó Smalhon con una sonrisa de emoción. Solo imaginarse enfrentarse a alguien así le hacía hervir la sangre de emoción. Aenar sonrió y adoptó una postura de combate, como un boxeador experimentado. Avanzó sin dar tiempo a su enemigo a reaccionar, acortando la distancia en un instante. El primer puñetazo de Aenar impactó a Smalhon en el pecho, dejándolo sin aliento. El segundo le impactó en el hombro, seguido del seco sonido de huesos al romperse. El tercer golpe impactó en el lado izquierdo del cuerpo de Smalhon. Al igual que su padre, cayó al suelo, como Goliat ante David. Siguiente, dijo Aenar con tono tranquilo, como si hubiera hecho algo sencillo y cotidiano. Sin embargo, los señores del norte no mostraron temor ante las victorias consecutivas de Aenar. Al contrario, los entusiasmaron aún más. Quien derrotara al joven rey recuperaría todo el prestigio que había acumulado. ¿Cómo no iba a entusiasmarlos? Así pues, a pesar de las rápidas y absolutas victorias de Aenar, los señores estaban aún más motivados. Lo que siguió fue simple, brutal y físico. Uno a uno, los señores del norte fueron derribados, cayendo inconscientes al suelo. Aenar no mostró debilidad en sus ataques, rompiendo huesos, dientes, manos y brazos. El ambiente se intensificaba con sus victorias. Cada vez que un lord caía, el público aplaudía. 2 horas después, todos los señores del norte estaban despiertos y no parecían preocuparse por sus heridas. Al ver esto, Eddard respiró aliviado. Todo había ido mejor de lo esperado. No hubo muertos, solo muchos huesos rotos. El suelo estaba marcado con sangre y dientes faltantes. El señor de Invernalia se levantó de su asiento y atrajo la atención de todos. Entonces, bajo la atenta mirada de la multitud, Eddard se arrodilló ante Aenar y juró. En nombre de los dioses antiguos y nuevos, yo, Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, juro solemnemente por mis antepasados que lucharé junto a la casa Targaryen contra sus enemigos. Respetaré sus leyes y gobernaré el norte en su nombre, al igual que mis hijos y los hijos de sus hijos. Cuando Eddard se arrodilló, todos los señores del norte hicieron lo mismo. Casa Umber. Casa Karstark. Casa Manderly. Casa Reed. Casa Mormont. Una a una, todas las casas nobles del norte se arrodillaron. Aenar las había convencido de que no era un hombre débil y de que podía guiarlas a la victoria en el campo de batalla. El joven rey observó a todos arrodillarse ante él y simplemente sonrió, pensando. Ya voy, Roberts. Y lucharé contigo de frente. 296 AC, 14º año del reinado del rey Roberto I de la casa Baratheon. Norte, Castillo de Invernalia. Aenar, en una de las torres del castillo, estaba sentado en una silla mientras observaba a las tropas que se reunían en las afueras de Invernalia. El joven de 14 años, con sus 2 metros y 20 centímetros de altura, era más alto que innumerables humanos en el planeta. Detrás de él, Leda, con sus impresionantes 2 metros de altura, permanecía leal al lado de su rey. Lord Stark ha preguntado qué lugar será atacado primero, su gracia. Leda formuló la pregunta con un tono tranquilo y frío, mientras un relámpago danzaba en sus pupilas. ¿El valle?, respondió Aenar con expresión tranquila. Su voz era ligeramente fría, pero nada que perturbara la atmósfera que lo rodeaba. Leda no cuestionó por qué atacar el valle primero. Las órdenes de Aenar eran inamovibles para ella. Si quería ir directamente a desembarco del rey, ella le abriría el camino. ¿Cómo vamos con Mance?, preguntó Aenar con curiosidad. El castillo Astado se ha erigido en punta del dragón marino. La ciudad que rodea el castillo se está estabilizando gradualmente, y la casa Stark ya no necesita enviar tanta comida como antes, respondió Leda, recordando el informe que había recibido.
Confiaba en que Sansa la ayudaría con estos asuntos, lo que la alivió. Especialmente después de que el maestre de Invernalia, Lu Wei, muriera misteriosamente en un accidente al caer por las escaleras, las cosas se complicaron un poco para la administración de la casa Stark. Sin embargo, con la ayuda de Sansa, Leda logró estabilizar las finanzas de Invernalia. Y créanme, fueron las mujeres quienes llevaron a cabo esta tarea, mientras que los señores prefirieron relajarse y simplemente actuar como jueces en casos de delito en sus propios feudos. Por eso Mace Tyrell y Tywin Lannister fueron la excepción. Ambos controlaban estrictamente sus finanzas, sin molestarse en delegar esta tarea, que generalmente se consideraba tediosa. Nota. Desearía ser un noble para no tener que pagar impuestos sobre la renta. Los castellanos podían ayudar, pero esto era más común en el sur, donde la gente tenía mayor educación. En el norte, ni siquiera las casas nobles valoraban tanto el conocimiento. Quizás solo la casa Stark y la casa Manderly contaban con sirvientes capaces de resolver ecuaciones matemáticas. Aenar asintió, satisfecho, recordando que los salvajes inexpertos no habían dificultado la transición al mudarse a Punta del Dragón Marino y Costa Pedregosa. Aunque algunos aún huían y se escondían en los bosques del norte para continuar su vida nómada, esta era una pequeña minoría de menos de 1000 hombres y mujeres. Mi familia llegará a Puerto Blanco en unos días con nuestra flota de barcos y mi legión roja, comentó Aenar, mirando al futuro. A diferencia de hace un año y medio, cuando había millones de posibilidades, ahora la cifra había aumentado a miles de millones. En lugar de disminuir con el paso del tiempo, las posibilidades habían aumentado drásticamente. La razón era muy simple. Cualquier decisión que tomara podía cambiar el destino en consecuencia. Esos miles de millones de líneas temporales eran simplemente el resultado de las decisiones de Aenar. A veces tenía que pensar durante días para tomar la decisión correcta, lo cual representaba un gran peligro. Pero todo tenía un precio, y no estaba descontento con ello. Ya tenía mucho, no podía quejarse del precio que conllevaban sus poderes. Sí, tendré preparados los aposentos de la reina, respondió Leda con tono indiferente. Sus ojos se iluminaron al oír que toda la corte de esos llegaba a Poniente. La reconquista estaba lista y comenzarían la marcha hacia el valle. Su gracia, ¿qué hay de las tierras de los ríos?, preguntó Leda con cierta cautela. Las tierras de los ríos eran un tema delicado en Invernalia. Aunque todos ya conocían el destino que le aguardaba a la casa Tully, la destrucción, Oster Tully sentirá la desesperación de ver a todos sus vasallos traicionarlo. Y cuando esté solo, aislado en el castillo de Aguas Dulces, él y su fortaleza maldita se fundirán en lava. Igual que Arren el Negro en Arrenal. Aenar pronunció el destino de Oster Tully con indiferencia. Los traidores deben recibir el castigo que merecen. La muerte. La muerte de Oster Tully era algo que ya había planeado. Así como la casa Vare cayó y la casa Tully ascendió a Lord Supremo gracias a Aegon el Conquistador, ahora la casa Tully caería como Vare. En cuanto a poner otra casa noble en el lugar de la casa Tully, Aenar no planeaba hacerlo. Todas las tierras de los ríos quedarían bajo la posesión de la corona, al igual que los 7 reinos. En el futuro, ya no existiría un nacionalismo tan fuerte entre los reinos. Solo existiría el imperio, y nada más. Estas grandiosas reformas enfurecerían a muchos, y varias casas nobles se rebelarían. Pero a Aenar no le preocupaba precisamente eso. Había mucha gente dispuesta a aceptar la nueva realidad y convertirse en la siguiente generación de nobles. Para las casas que no se adaptaran, el olvido y la extinción serían su destino final. No mostraría piedad hacia los rebeldes y las casas nobles traidoras. De repente, justo cuando Aenar estaba a punto de decir algo, oyó que llamaban a la puerta. Haciendo un gesto a Leda para que abriera, miró con calma a la mujer pelirroja que apareció ante él en cuanto se abrió la puerta. Catelyn Stark, nacida Tully. La mujer parecía tan hermosa como la última vez que la había visto, pero estaba más delgada y ligeramente más pálida, señal de que no había estado comiendo bien. Su gracia. Catelyn saludó a Aenar con una etiqueta que haría que muchas damas se quedaran mirando. Lady Stark, respondió Aenar, indicándole que se sentara frente a él en una silla de hermosa factura. Pero Catelyn no se movió y, en lugar de sentarse, se arrodilló ante Aenar. Vengo ante su gracia con una petición. Aenar miró a la mujer arrodillada frente a él con desinterés. No era tan mezquino como para herir o incluso ordenar el asesinato de Catelyn, incluso si la mujer había hecho que su infancia fuera digna de ser llamada un infierno. Te escucho, Lady Stark, dijo Aenar con tono tranquilo. Perdona la vida de mi padre. La casa Tully es leal a la casa Targaryen. Catelyn no se atrevió a levantar la cara y pronunció sus palabras con la cabeza gacha.
Su voz estaba teñida de súplica y sinceridad. Al oír la petición de Catelyn, la mirada de Aenar se fue enfriando poco a poco. Sin embargo, habló con calma. ¿Cuál es el lema de la casa Tully, Lady Catelyn? Familia, deber y honor. Catelyn no dudó en responder, orgullosa del lema de su familia. ¿Cómo llegó la casa Tully al poder? Preguntó Aenar de nuevo. Ayudando en la conquista de las tierras de los ríos y la destrucción de la casa Vale, respondió Catelyn sin dudarlo. Dime, ¿por qué tu señor padre, Oster Tully, conspiró con otros para derrocar a la casa Targaryen? Preguntó Aenar. Su voz podría haber sonado tranquila, pero esa aparente calma le provocó escalofríos a Catelyn. Sentía como si su cuerpo le advirtiera del peligro inminente. Se inclinó aún más, tocando el suelo con la frente, pero a pesar de ello, no dudó en responder. Mi padre. Sí, tu padre, susurró Aenar. Quería que tú o tu hermana fuesen reinas. Pero, ya fuera Jon Arryn o Eddard Stark, ambos rechazaron el trono, lo que frustró los planes de tu querido padre. Dime, Catelyn. Si estuvieras en mi lugar, ¿le perdonarías la vida a Oster Tully? Uno de los hombres que orquestaron la guerra hace 14 años, la cual causó la muerte de mi familia. Aenar habló sin impaciencia. No le sorprendió que Catelyn hubiera acudido a él para pedirle que perdonara la vida a su padre. Era normal que un hijo o una hija suplicara por su padre y su madre. Cualquier niño con padres bondadosos lo hacía. Era completamente normal, pero eso no significaba que Aenar mostrara piedad. Oster Tully no mostró piedad cuando orquestó la muerte de su abuelo y su tío, ni cuando mintió a Eddard Stark, causando aún más muertes. Mataré a tu padre, le cortaré la cabeza a su maldito traidor y destruiré a la casa Tully, dijo Aenar con tono amable. Así como la casa Tully se alzó con la ayuda de la casa Targaryen, la casa Tully caerá ante la casa Targaryen. Las palabras de Aenar se clavaron como flechas en el corazón de Catelyn. Quiso abrir la boca y suplicar de nuevo, pero las palabras no salieron de sus labios apretados. Se levantó, hizo una reverencia y se dirigió a la salida de la habitación. Al ver el rostro desolado de la mujer, Aenar solo mostró desinterés. No le interesaba patear a un perro muerto como Catelyn. Catelyn, esta es la última vez que nos vemos, no vuelvas a aparecer ante mí. Tienes prohibido salir de Invernalia por el resto de tu vida. Antes de irse, Aenar le habló con frialdad. No mataría a Catelyn por sus hijos, pero eso no significaba que quisiera volver a verla. Catelyn no respondió y salió directamente de la habitación de la torre, desapareciendo de la vista de Aenar y Leda. Pensé que su gracia la iba a matar. Leda estaba segura de que Aenar mataría a Catelyn cuando la mujer suplicó por la vida de su padre. Le habría gustado ver la escena. Después de todo, debido a Catelyn, su madre, Azarra no se casó con Eddard. Casi la mato, pero me detuve, respondió Aenar con tono tranquilo. Vamos, dijo Aenar, levantándose de su silla. Todo el mundo me está esperando. Mar Angosto. Una flota imponente surcaba las voraces olas del Mar Angosto. Compuesta por casi 1000 barcos repletos de soldados, provisiones y suministros para la guerra, la armada se extendía sobre un área de casi 12 kilómetros. Cada barco lucía orgullosamente el escudo de armas de un dragón de 3 cabezas sobre un fondo negro. El escudo de armas de la casa Targaryen. A bordo del dragón negro, Raya observó la majestuosidad de la flota. Su mirada recorrió el horizonte, pero por mucho que lo intentó, no pudo ver el final de la flota. Un suspiro escapó de sus labios. La vista era simplemente abrumadora. Sin embargo, su atención pronto se desvió cuando la voz de su hija menor resonó junto a él. Mamá, no quiero ir a Puerto Blanco. La reina viuda se giró hacia Daenerys, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Por qué? Preguntó sorprendida. Hasta entonces, su hija había estado tan ansiosa como Visenya por reencontrarse con Aenar. Pero ahora, allí estaba, diciendo que no quería ir. Quiero conquistar Rocadragón. Daenerys respondió sin dudarlo. A los 13 años, después de 1 año y medio, había crecido. Medía aproximadamente 1,57 m. Aunque todavía era pequeña, ya mostraba signos de madurez. Nota. Sé que la edad no es la correcta, pero de todos modos déjala en 13. Las palabras de Daenerys hicieron que Raya frunciera aún más el ceño. Sé que quieres impresionar a Aenar, pero la roca del dragón no es tan importante en este momento. Su voz salió persuasiva, pero no pareció tener ningún efecto. No. Daenerys rechazó la sugerencia de su madre sin dudarlo. Voy a conquistar Rocadragón. Es fundamental que todos sepan que hemos vuelto. Y nada mejor que empezar por ahí. Su tono era firme y resuelto. Una vez que haya conquistado Roca del Dragón, convocaré a todas las casas nobles de la Bahía de Aguas Negras y haré que se arrodillen ante mí.
Rhaella suspiró, sintiendo una punzada de dolor de cabeza. La expresión decidida de su hija dejaba claro que no tenía sentido insistir. ¿Negarse? ¿Cómo podría rechazar la orden de Daenerys? Era la abuela del rey, sí, pero Daenerys era su esposa. Como reina, sus derechos prevalecían incluso sobre los de un príncipe o princesa heredera. Rhaella sabía que Daenerys no estaba pidiendo permiso, solo le informaba que estaba a punto de irse. Resoplando fríamente, la reina viuda no pudo contener su irritación. Si quieres ir, ve. No tienes que decírmelo. Visenya se acercó a los dos, a punto de hablar, pero pronto notó la tensión en el aire. ¿Qué pasa? Preguntó con curiosidad. Era raro ver a su madre y a su hermana discutir tan seriamente. Daenerys quiere conquistar Rocadragón, respondió Rhaella, todavía irritada por la terquedad de su hija. Para ella, lo más importante era llegar al norte con las tropas y los dragones, y cualquier desviación del plan era una imprudencia. Visenya comprendió el motivo de la discusión casi de inmediato. Sin embargo, para sorpresa de Rhaella, su hija mayor no se puso de su lado esta vez. Daenerys es una reina y una jinete de dragón. Tiene derecho a ir a donde quiera. Su tono era despreocupado, casi casual. Si no hubiera estado tan ansiosa por reencontrarse con Aenar, la propia Visenya habría acompañado a Daenerys en su conquista de Rocadragón. La sonrisa victoriosa de Daenerys solo hizo que Rhaella frunciera aún más el ceño. Ustedes dos han crecido y ahora ya no quieren escucharme, murmuró insatisfecha y con un dejo de tristeza en la voz. No estés triste, mamá, intentó consolarla Visenya. Daenerys y yo solo queremos hacer algo por nuestra cuenta. Si no tuviera tantas ganas de ver a Aenar, iría con ella también. Rhaella comprendía el deseo de independencia de sus hijas, pero no podía evitar sentirse abandonada. Por primera vez en décadas, volvió a sentirse como una reina impotente, incapaz de influir en las decisiones de su propia familia. Al darse cuenta de esto, Daenerys suavizó su expresión y tomó la mano de su madre. No te preocupes, madre. Cuando conquiste Rocadragón y domine a todas las casas nobles de la Bahía de Aguas Negras, iré al norte con ellas a mi lado. Visenya, sin embargo, seguía siendo cauteloso. Cuídate. No hagas ninguna estupidez, advirtió Visenya a su hermana. Sabía que Daenerys no tenía miedo, pero el mundo era traicionero. Las lecciones de Dorne, Rhaenys I y Meraxes sirvieron como una advertencia constante para todos ellos. Después de una breve pausa, Visenya añadió. Enviaré 20 barcos con los Sardaukar. Recordó el ejército privado de Aenar, un grupo de guerreros de élite que habían demostrado su valía en la batalla contra la fuerza de la Bahía de los Esclavos. Quienes sobrevivieron al bautismo de fuego se convirtieron en auténticas máquinas de guerra. Aunque no se le permitía controlar a los Sardaukar, sabía que a Titus y Sigismund no les importaría enviar algunos Sardaukar para proteger y ayudar a Daenerys a conquistar y controlar Rocadragón. Gracias, hermana, dijo Daenerys con una dulce sonrisa. La confianza de Visenya en ella la llenaba de seguridad y determinación. De repente, una sombra pasó sobre ellas, haciendo que las tres mujeres levantaran el rostro y miraran hacia el cielo, donde se podían ver 4 figuras aladas volando sobre los barcos. Había 4 dragones, el más grande de los cuales medía unos 15 metros de largo. Nota. Moonfire tiene el tamaño de Seasmoke después del salto temporal. Valerion es un poco más pequeño, con 12 metros de largo. Syrax tiene 10 metros de largo y Vermitor es un poco más grande, con 11 metros de largo. De los 4 dragones, 2 eran machos, Valerion y Vermitor, y 2 eran hembras, Moonfire y Syrax. Valerion era, sin duda, el más aterrador, con su color oscuro y sus escamas rojizas en las puntas. Este dragón era extremadamente temperamental y capaz de herir a la gente al más mínimo gesto de ira. Vermitor, inesperadamente, era gruñón como un anciano y le encantaba dormir. Syrax, la más rápida de los 4 dragones, era una auténtica reina de los cielos y, al igual que su jinete, una guerrera voraz. Moonfire, la más grande de las 4, era la más ágil y podía realizar auténticos milagros en el aire. Como si percibiera el deseo de Daenerys de volar y de guerra, Valerion dejó escapar un rugido y bajó su altitud, pasando peligrosamente cerca de la nave. Ten cuidado y no dudes en correr si algo sale mal. Al ver a Daenerys poniéndose los guantes para montar el dragón, Visenya volvió a advertir a su hermana. No había de qué preocuparse. Cuando regreses al norte, Aenar te castigará, añadió Visenya riendo mientras sus mejillas adquirían un rojo particularmente notorio dada su piel clara. Parece que te gustará, comentó Daenerys con un toque de sarcasmo al ver las mejillas sonrojadas de Visenya. Sabía que su hermana tenía sus manías en la cama, pero no comentó demasiado.
Visenya fulminó con la mirada a Daenerys, pero como hermana mayor, actuó con madurez e ignoró sus palabras provocativas. Media hora más tarde, 20 de los 1000 barcos se separaron de la flota principal y se desviaron del rumbo que los destinaba a alcanzar el norte. Al ver desaparecer el barco con Daenerys, Rhaenyra no pudo evitar un suspiro de impotencia. A medida que sus hijas crecían, notó que ambas se volvían cada vez más independientes. En especial Daenerys, se enteró de que la niña ya había asesinado y torturado a algunos prisioneros para obtener información. No sabía mucho, solo que su hija comandaba toda la red de espías Aenar, conocidas como las hijas del emperador, una orden de asesinas y espías. Sin embargo, Rhaenyra sentía que este trabajo estaba cambiando a su hija, haciéndola madurar mucho más rápido de lo que hubiera deseado. De ser posible, le habría gustado que Daenerys fuera una niña tan dulce e inocente como cualquier princesa, pero era imposible dadas las circunstancias en las que su familia creció en el exilio. Al ver la flota de barcos alejarse, Daenerys sonrió. Conquistar Rocadragón no fue una decisión impulsiva, pero tras enterarse de que Rocadragón estaba prácticamente vacía, con solo unos cientos de defensores, quiso conquistarla ella misma. De repente, Daenerys vio una pequeña isla y ordenó a la pequeña flota de 20 barcos que se acercara. Desde allí, montaría Valerión y volaría hacia Rocadragón, conquistándola a sangre y fuego. En cuanto a qué haría con la esposa de Stannis y su hija, Daenerys aún no se había decidido, pero mientras ambas estuvieran redimidas, garantizaría su seguridad. Después de todo, al menos la niña era su prima. Shireen Baratheon, de 9 años, leía un libro en su habitación. La niña tenía los rasgos de su padre y su madre, la barbilla cuadrada y prominente de su padre y las orejas grandes de su madre. No era bonita, pero sus ojos azules eran particularmente inocentes y hermosos. Llevaba un vestido marrón y apoyaba el libro sobre sus muslos. El lado izquierdo de su rostro y gran parte de su cuello estaban agrietados y grises. Era una terrible enfermedad llamada escala de grises, que puede dejar la carne rígida y muerta, y la piel agrietada y escamosa, teñida de negro y gris, como una piedra al tacto. Mientras Shireen continuaba leyendo, escuchó un sonido extraño, parecía un sonido gutural largo y distante acompañado por el sonido de alas batientes. Curiosa por el sonido, dejó el libro a un lado y se dirigió al balcón de su habitación. Su curiosidad se transformó en una palidez morbosa al ver a la criatura negra y roja volando en el cielo. En el horizonte, 20 barcos con velas negras que llevaban el escudo de armas de la casa Targaryen se acercaban a Piedra del Dragón. Shireen ni siquiera necesitó informarles que estaban bajo ataque. Cuando la campana comenzó a sonar fuerte y reverberante, todos los guardias se movilizaron en un instante. Cabalgando sobre Valerión, Daenerys no pudo evitar contemplar fascinada el castillo ancestral de la casa Targaryen. Toda la estructura parecía un dragón de piedra negra, erigido bajo una colina solitaria con magia ancestral de la antigua Valiria. Estaba decidida a devolver la piedra del dragón a su familia antes de que comenzara la reconquista. De repente, Daenerys vio a los guardias bajo los muros del castillo, todos con lanzas y apuntando con escorpiones en su dirección. Daenerys sonrió al ver esas armas utilizadas para matar dragones. Aunque solo funcionaban en dragones jóvenes como Valerión, su propio dragón llevaba una armadura que protegía sus partes sensibles y vitales. Como Aenar le había enseñado, ella ganaría altitud y luego volaría hacia abajo a gran velocidad, haciendo llover fuego del cielo sobre sus enemigos, para luego volver a subir, repitiendo el proceso hasta que no quedarán enemigos con vida. Eso es lo que hizo Daenerys. Valerión descendió del cielo a gran velocidad, como un meteorito negro cruzando los cielos. Daenerys sintió que su cabello ondeaba violentamente contra el viento mientras el dragón se precipitaba hacia el suelo. Entrecerró los ojos, agudizando la vista para ver con más claridad, y cuando estuvo cerca de los muros del castillo, ordenó: «Dracarios». A la orden de Daenerys, Valerión rugió y escupió llamas negras y rojas contra los guardias de las murallas. La madre de dragones había atacado a los escorpiones, destruyendo primero las armas más peligrosas. Se escucharon gritos mientras los hombres corrían con sus cuerpos envueltos en las llamas del dragón, algunos rodando por el suelo en un intento de detener el fuego mientras otros caían de las paredes y morían poco después. Daenerys no mostró mucha emoción ante la escena frente a ella y recuperó la altitud antes de repetir el mismo proceso que antes, destruyendo a todos los guardias en las murallas. En un mundo medieval, tener un dragón significaba que un castillo ya no era una fortaleza de guerra, sino un objetivo estacionario listo para ser derribado en cualquier momento.
Por muchas flechas gigantes que dispararan los escorpiones, la probabilidad de alcanzar a un objetivo que volaba a toda velocidad era tan remota como la de un francotirador intentando acertar en la cabeza de un objetivo en movimiento. Una misión casi imposible incluso para los francotiradores más experimentados. Para cuando las flechas de los escorpiones fueron disparadas, Valerion ya estaba a decenas o cientos de metros de distancia. ¿Cómo pudo algo así alcanzar a un dragón? Al final, después de media hora, ya no había más hombres en las murallas y la flota de la casa Targaryen ya había atracado en el puerto de Rocadragón. Curiosamente no hubo ningún ataque por parte de los lugareños que eran descendientes de Valiria, con cabello rubio o platino, ojos azules o lilas. Daenerys desembarcó en Valerion no lejos de la pequeña aldea de Rocadragón donde desembarcaban los Sardaukar. Observó con curiosidad el ejército privado de Aenar. Aunque no era la primera vez que los veía, su peculiar aspecto seguía despertando su curiosidad. Los Sardaukar vestían largas túnicas blancas y doradas, y bajo sus yelmos dorados solo se veían sus ojos. Eran silenciosos y poseían un aura capaz de asustar a cualquier adulto normal. Rodead el castillo. Exigiré la rendición de Rocadragón o quemaré a todos dentro del castillo sin dudarlo, ordenó Daenerys mientras observaba al ejército llamado la Horda Dorada por los habitantes de Essos. Eso era mentira. Valerion aún no tenía tanto poder como Valerion el Terror Negro, pero la gente de Rocadragón lo desconocía. Al fin y al cabo, hacía siglos que no aparecía un dragón en Poniente. Lo que se sabía sobre los dragones provenía de historias exageradas y cuentos que se extendían entre la gente común. Al mirar al ejército que tenía frente a ella, hasta donde Daenerys sabía, la mitad de los Sardaukar eran inmaculados que habían sido entregados a Aenar por un noble importante de la Bahía de los Esclavos, un noble cuyo nombre no le importaba recordar, ya que odiaba a cualquiera con esclavos. Estos inmaculados se convirtieron en Sardaukar y finalmente volvieron a ser humanos. Aunque habían perdido ciertas habilidades de disciplina y la capacidad de matar a un bebé sin vacilar, lo compensaron con una determinación indomable y un sentido de lealtad a Aenar. Dentro de Rocadragón, Selyse Baratheon, de soltera Florent, estaba sentada en un trono negro con forma de dragón. Shireen estaba sentada en su regazo. La mujer protegía a su hija incluso en ese momento. «Axel, ¿cómo lidiamos con la invasión?», preguntó Selyse con preocupación. La mujer estaba visiblemente pálida. Había visto con sus propios ojos cómo quemaban vivos a guardias y sus gritos aún resonaban en su mente. «Nos quedan 20 hombres y el otro bando tiene unos 1200 hombres», respondió Axel Florente, capellán de Rocadragón, al servicio de su sobrino, Stannis Baratheon, con la misma palidez. Nadie quería morir, y Axel no era la excepción. Si era posible, quería proteger el castillo hasta que llegaran refuerzos de desembarco del rey, pero esta no era una invasión cualquiera. El otro bando tenía un dragón y podía asaltar el castillo en cualquier momento. La única razón por la que no estaban muertos era porque el enemigo quería que se rindieran. «Nos piden que nos rindamos o arderemos en el fuego del dragón», dijo Axel con tono tenso, pero continuó hablando. «La reina Daenerys I de la casa Targaryen ha dicho que mientras Rocadragón le abra las puertas, no hará daño a nadie, ni siquiera a Lady Selyse ni a su prima, Lady Shireen». Selyse no respondió y preguntó algo, mirando a Axel directamente a los ojos. «¿Hay alguna posibilidad de que ganemos?». Axel dudó, pero respondió. «Hay una pequeña posibilidad, pero mínima. Podemos tomar a la reina Daenerys como rehén y ganar tiempo, pero eso es casi imposible con un dragón y un ejército que la seguirá cuando se abran las puertas». Cerrando los ojos con fuerza, Selyse abrazó a su hija con más fuerza y dejó escapar un suspiro. Rocadragón no era tan importante como Shireen. «Abrid las puertas, nos rendimos». Abriendo los ojos, Selyse habló con tono cansado. Sabía que la considerarían traidora cuando la noticia llegara a desembarco del rey, pero no le importaba. Al menos ella y su hija estarían a salvo. Que la reina llamara prima a Shireen demostraba que reconocía el vínculo de sangre que las unía. Y el destino del asesino de familiares fue cruel. Shireen tenía una mirada curiosa. Saber que era su prima la jinete del dragón le hacía brillar los ojos. En sus ojos, tenía la oportunidad de ver al dragón de cerca e incluso ganar uno para ella. La inocente niña no sabía que eso era imposible. Pero como Shireen había pensado, sí tenía una posibilidad de unirse con un dragón, aunque las posibilidades eran casi nulas dado el linaje de 4 generaciones que la separaba de Rhaelle Targaryen, abuela de Robert, Stannis y Renly. Con la decisión de Selyse, las puertas de Rocadragón se abrieron y los Sardaukar avanzaron, protegiendo a Daenerys entre ellos. Valerion volaba sobre ellos, observando a cualquiera con una mirada particularmente feroz.
Bienvenida a Rocadragón, reina Daenerys. Cersei la saludó con una expresión desagradable. Después de todo, por muy amable que hubiera sido Daenerys al salvarles la vida a ella y a su hija, eso no cambiaba el hecho de que nadie querría que su castillo fuera invadido. Lady Baratheon, espero que se encuentre bien de salud. Daenerys saludó a Cersei con una mirada amable y cálida, como si fueran amigas desde hacía mucho tiempo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Mirando el trono negro, que parecía sobresalir del suelo, Daenerys caminó con la cabeza bien alta y se sentó. Observó la sala del trono, llena de Sardaukar, con expresión divertida. Podía ver que todos la protegían con celo, incluso con delicadeza. Sus ojos lilas se posaron en su prima, la pequeña Shireen Baratheon. Sinceramente, no había indicios de que fueran parientes. ¿Bonita? Aunque Daenerys no quería criticarla, definitivamente no la consideraba bonita, pero sus inocentes ojos azules la hacían parecer adorable. Hola, prima. Daenerys ignoró a Cersei y saludó a Shireen con una dulce y gentil sonrisa. Hola, reina Daenerys. A diferencia de Daenerys, que podía llamarla con naturalidad, Shireen sabía que no podía hacer lo mismo. Su madre le había enseñado a ser respetuosa con la realeza. No se preocupen. Su seguridad no será violada y, a diferencia de mi primo, su padre, no mataré a mis parientes. Quizás notando que ambos seguían un poco tensos con tantos soldados alrededor, Daenerys habló en un tono tranquilo y pausado. El sentimiento de conquista en su corazón la llenaba de satisfacción y vanidad por haber tomado Rocadragón con tanta facilidad. Incluso si llegaban refuerzos de desembarco del rey, confiaba en defender el castillo ancestral de la casa Targaryen hasta que Aenar llegara con Caraxes. El cuerpo de Cersei se relajó ante las palabras de Daenerys y, aunque no quería, consideró apropiado llamar a Robert un asesino de parientes. Después de todo, Robert y Rhaegar eran primos muy cercanos. El propio padre de Robert, Lord Stephen Baratheon, había sido amigo íntimo de Aerys II. Gracias por su amabilidad, reina. Cersei hizo una reverencia y le ordenó a Shireen que hiciera lo mismo. Aunque se habían convertido en rehenes, podía ver que Daenerys cumplía su promesa de no hacerles daño. Daenerys asintió y habló con un tono regio, digno de una reina. Llama al maestre de Rocadragón. Unos 10 minutos después, un anciano con una túnica gris y un gran collar de metal apareció en la sala del trono. Caminaba despacio y cojeaba ligeramente. A su lado, había un joven con una túnica similar y un collar de metal igual al del anciano. Maestre Crescent y mi sucesor, el maestre Pylos, su gracia. Crescent miró primero a Cersei y Shireen. Al comprobar que ambas estaban a salvo y en buen estado, sin heridas, se volvió hacia Daenerys y le habló con respeto. Envía cuervos a todas las casas nobles de la bahía de Aguas Negras. Convoca a que se arrodillen ante mí y reanuden sus juramentos a la casa Targaryen. Daenerys los miró a ambos y habló con tono indiferente. Su voz era severa y ligeramente fría, lo que demostraba su clara antipatía por los maestres. Como maestra de los susurradores de Aenar, conocía secretos que muchos jamás conocerían. Su esposo le había contado innumerables acontecimientos, desde la conquista de Aegon hasta la actualidad. Incendios sospechosos han destruido libros sobre magia de sangre y fuego a lo largo de los siglos, así como la muerte de innumerables bebés, incluidos todos los hermanos y hermanas de Daenerys que nacieron y murieron en la Fortaleza Roja. Todo orquestado por la orden de los maestres y la fe de los 7. Solo pensar en sus hermanos y hermanas muriendo sin poder conocer la belleza del mundo hizo que Daenerys quisiera matarlos a ambos en ese mismo momento. En cuanto a la afirmación de que era normal que los bebés incestuosos murieran, Daenerys se rió con desprecio. Valiria había existido durante 5000 años. Si el incesto realmente fuera un problema tan grande, el imperio más poderoso que el mundo hubiera conocido no habría durado ni 100 años. Pero perduró 5 milenios y, en lugar de consumirse por defectos de sangre, sus descendientes adquirieron poderes mediante la magia de sangre e incluso pudieron vivir más que cualquier humano normal. La muerte de cientos de bebés de la casa Targaryen no fue natural, y mucho menos inevitable. Quizás percibiendo su frialdad y antipatía, Crescent estaba confundido, pero sabía que a la reina que tenía delante probablemente no le gustaban los maestres. Temía por el destino de Antigua, aunque no entendía por qué la reina Targaryen albergaba tal aversión. Si Daenerys conociera los pensamientos de Crescent, no se sorprendería. Con un plan tan grandioso y cruel, ni la Iglesia ni la Orden de Maestres compartirían tal información con mucha gente.
Este tipo de conspiración podría derrumbar los cimientos de la fe y de la propia orden ante los ojos de todos los plebeyos y las casas nobles. Sí, su gracia. Enviaré a los cuervos inmediatamente. A pesar de su confusión, Crescent no dudó en obedecer las órdenes de Daenerys. Sin embargo, Daenerys no permitió que el maestre actuara sin supervisión. Indicó con un gesto que dos Sardaukar permanecieran junto a Crescent y su sucesor en todo momento. Tan pronto como Crescent salió de la sala del trono, no le importó que lo escucharan y, mirando a Pylos con una apariencia de arrepentimiento, murmuró: «La orden te envió en un momento muy malo, niña». «Está bien, hermano Crescent. Te mostraré que no todos los maestres son malos». Pylos, un joven de poco más de 20 años, habló con dulzura, recordando la imagen de Daenerys sentada en el trono de piedra. Sinceramente, su corazón latía más rápido al contemplar su belleza. ¿Cómo era posible que Crescent, con casi 80 años, no hubiera notado la mirada en el rostro de Pylos? Sabía reconocer la admiración y la fascinación. Después de todo, él mismo había sido joven. Pero albergar tales sentimientos por alguien como Daenerys era algo que un maestre ni siquiera debería atreverse a considerar. Sin embargo, Crescent no dijo nada para alertar a Pylos. No mientras los guardias de la reina los vigilaran constantemente. Simplemente rezó para que los dioses le concedieran a la joven mente de Pylos un poco de claridad y que olvidara esa sensación. El amor no correspondido era uno de los peores dolores que un hombre podía sufrir, y cuando se trataba de una bella reina, este sentimiento podía llevar a Pylos a la muerte. Crescent había oído y leído informes sobre Aenar Targaryen y su dragón, Caraxes. No solo él los leía, prácticamente todos los maestres lo hacían, y sentían curiosidad por el método que Aenar había usado para incubar el huevo de dragón, que aparentemente se suponía que estaría petrificado después de cientos de años. Después de todo, no había dragones vivos en el mundo y el huevo de dragón solo podía provenir de uno de los dragones durante la danza de los dragones. Junto con su informe, había cierta información sobre la personalidad del rey Targaryen, y sabían que no era un hombre misericordioso, lo que se pudo ver cuando Aenar Targaryen había quemado vivas a decenas de miles de personas. ¿Qué pensaría un hombre así al descubrir la admiración que Pylos sentía por su esposa? Crescent asumió que Pylos moriría de una manera muy dolorosa, por lo que rezó para que Pylos olvidara ese sentimiento y se concentrara en mantenerse con vida. Driftmark, hogar de la casa Velaryon. Al mirar la carta que había llegado al castillo, Montfort Velaryon sonrió con satisfacción. Aurane, convoca a nuestros vasallos y flotas. Vamos a Rocadragón a arrodillarnos ante la reina Daenerys I Targaryen, esposa del rey Aenar I Targaryen. Hermano, ¿qué hay de Lord Stannis? Aurane no pudo evitar preguntar con curiosidad. Que arda en el fuego del dragón junto con toda la casa Baratheon. Montfort habló con frialdad. En esos 14 años, si había una casa que se había empobrecido cada vez más, esa era la casa Velaryon. Ya fuera Roberto Stannis, ambos habían reprimido a la casa Velaryon con todas sus fuerzas. La casa Velaryon no solo tenía que pagar altos impuestos a la corona y a Stannis en Rocadragón, sino que no podía construir más barcos de los necesarios. Tenía pocos barcos para el comercio y aún menos buques de guerra, especialmente cuando la reina Rhaella huía a esos. La flota que escoltaba a la reina y a las princesas se había hundido en la terrible tormenta, dejando a la casa Velaryon con aún menos barcos. Con el auge de Aenar, Montfort vio que la casa Velaryon podía resurgir. Para que lo entiendan, en casi todas las cortes Targaryen había un consejero de naves de la casa Velaryon. El cargo de consejero de naves se había convertido prácticamente en un cargo hereditario de la casa Velaryon. Convocaré a nuestros vasallos y flotas. Llegaremos a Rocadragón en unas horas, dijo Aurane con una sonrisa. Sintió que esta era su oportunidad de ser legitimado por el rey y, con la ayuda de su hermano, crear una casa noble vasalla para la casa Velaryon. Mi reina. Mientras disfrutaba de la brisa en el balcón de su habitación, Daenerys oyó la voz de uno de los Sardaukar tras la puerta. ¿Sí, Merrick? Preguntó Daenerys entrecerrando los ojos, sintiéndose cómoda con la brisa. Su cabello plateado ondeaba suavemente alrededor de su rostro. Se ha avistado una flota acercándose a Rocadragón. Merrick, sorprendido de que Daenerys recordara su nombre, habló con tono respetuoso. ¿Algún escudo de armas conocido? Preguntó Daenerys curiosa. Un caballito de mar plateado sobre un fondo verde mar, respondió Merrick. Casa Velaryon. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Daenerys. Que la casa Velaryon hubiera llegado a Rocadragón tan rápido era señal de su ansia por volver a la casa Targaryen.
Con los Velaryon de su lado, al menos entre el 20 y el 30% de los barcos de la flota de la Casa Baratheon desaparecerían en un instante. Daenerys empezó a vestirse. Había olvidado traer a Missandei del barco de la Casa Martell. La chica se había hecho muy amiga de las serpientes de arena, al igual que ella misma. Las hijas bastardas de Oberyn eran un grupo simpático y fácil de tratar. Llevaba un traje negro con el dragón de la Casa Targaryen en rojo en el centro del pecho. Las alas de la criatura formaban un escote bellamente elaborado, elegante sin ser vulgar. Montfort Velaryon, acompañado de su medio hermano, se alisó la ropa y adoptó una postura digna de un descendiente de la antigua Valiria. Después de todo, en términos de parentesco, por lejano que fuera, la casa Velaryon había proporcionado 3 esposas a los príncipes Targaryen, incluyendo un rey consorte durante el reinado de Rhaenyra I Targaryen. Por no hablar de los innumerables matrimonios entre ambas casas antes de la conquista. La propia madre de Aegon el Conquistador fue Baelaena Velaryon. Tan pronto como se abrieron las puertas, Montfort escuchó al heraldo anunciar su llegada. Montfort Velaryon, señor de las mareas, maestro de Driftmark y líder de la casa Velaryon, junto con su medio hermano, Aurane Batters. Aurane se sorprendió al ser anunciado, pero rápidamente siguió a su hermano. Montfort entró en la sala del trono y, cuando llegó a 10 pasos del trono de piedra negra, se detuvo e hizo una reverencia a la hermosa joven que estaba sentada en él. Es un honor estar en vuestra noble presencia, mi reina. Sentada en el trono está la reina Daenerys I, nacida de la tormenta de la casa Targaryen, jinete de Valerion, lano ardiente, madre de dragones, doncella de la curación, hija del fuego y la luz. Merrick presentó a su reina con voz fría e indiferente, observando a los invitados desde la distancia. Él y sus compañeros de armas protegieron a Daenerys en todo momento. Señor Velaryon, señor Aurane, bienvenidos a Rocadragón. Daenerys cruzó las piernas con elegancia, una sobre la otra, y los saludó con una mirada curiosa. Los 2 hombres frente a ella eran apuestos, como cualquier descendiente de Valyria, y se comportaban con elegancia. El medio hermano de Lord Montfort, sin embargo, parecía bastante malicioso. Pero Daenerys sabía que esa malicia no iba dirigida a ella. Su propia sonrisa transmitía esa impresión, lo que significaba que era un hombre astuto y probablemente sediento de poder. Gracias por la cálida bienvenida, su gracia. Montfort respondió con una sonrisa educada, maravillándose de la belleza de la reina Daenerys. Supongo que su gracia el rey vendrá a Rocadragón, preguntó con tono respetuoso. Mi esposo está en el norte, a punto de comenzar nuestra reconquista. No vendrá hasta que Rocadragón sea asediada por la flota usurpadora. Daenerys sonrió mientras respondía, aunque estaba un poco molesta al sentir que Montfort no le estaba prestando suficiente atención. Mi reina tuvo suerte. La flota de la casa Baratheon está en desembarco del rey ahora mismo, o su gracia lo tendría difícil para lidiar con 200 Dromons. Montfort habló con tono aliviado. La idea de 200 Dromons enfrentándose a los 20 barcos de la casa Targaryen lo aterrorizaba. Podía imaginar que el rey Aenar lo mataría si la reina Daenerys sufría heridas graves o, peor aún, moría. Los Dromons arderían en el fuego del dragón, Lord Montfort. No habría ninguna dificultad, solo que tomaría más tiempo destruirlos a todos. Daenerys comentó con tono insatisfecho al escuchar la insinuación de que estaría en peligro incluso montando un dragón. ¿Qué podía decir Montfort? Sabía que esto se debía a la arrogancia de la joven reina y a su confianza en el poder de Valerion, pero no compartía esa misma certeza. Había 200 Dromons, no solo barcos, sino auténticos buques de guerra. Aún así, no dijo nada. Sería una tontería contradecir a una reina joven y arrogante, sobre todo a una con un dragón. Recuperando la compostura, Daenerys preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Supongo que Lord Montfort ha venido a arrodillarse ante mí, su reina y representante de mi esposo. Montfort y Aurane no dudaron. Ambos se arrodillaron, pero solo Montfort pronunció el juramento. Yo, Montfort, líder de la casa Velaryon, señor de las mareas y señor de Driftmark, juro luchar junto a la casa Targaryen contra sus enemigos y respetar sus leyes como si fueran las mías. Protegeré los mares en nombre de la casa Targaryen hasta el fin de mis días, al igual que mi hijo y los que le sucedan. Acepto su juramento en nombre de mi esposo, Lord Montfort. Juro no deshonrar jamás su nombre ni el de su casa. Su familia siempre tendrá un lugar en mi mesa hasta el fin de mis días, el de mis hijos y el de los que les sigan. Sentada en el trono, Daenerys aceptó el juramento de Montfort con una mirada interesada. Era la primera vez que recibía un juramento, y le gustó mucho la sensación. Sin embargo, el juramento de Montfort no le entusiasmaba tanto.
Aenar ya le había dicho que ella y toda su familia vivirían mucho tiempo, tanto que podrían ver desaparecer imperios enteros mientras ella seguiría joven, hermosa y tan llena de vida como una adolescente, sin importar cuántos miles de años pasarán. Daenerys asumió que vería a todos los señores de la casa Velaryon desaparecer uno por uno, hasta que un día la propia casa Velaryon dejaría de existir. Tras el juramento de Montfort, llegaron otros señores de la Bahía de Aguas Negras. La casa Celtigar, la casa Baemon y la casa Sunglass. Todos juraron lealtad a Daenerys y, en consecuencia, a Aenar, quien aún se encontraba en el norte en ese momento. Ahora Daenerys estaba sentada en el asiento principal mientras se servía la comida en la mesa, donde los señores de la Bahía de Aguas Negras comían y elogiaban su belleza y elegancia a cada paso. Por primera vez, Daenerys comprendió por qué los aduladores eran tan molestos. Eran como moscas que intentaban atraer su atención para que otorgara más beneficios a las casas nobles. Especialmente Lord Ardrian Celtigar, el antiguo señor de la Isla Garra. Además de una codicia casi insaciable por el oro, era tan arrogante que cualquiera pensaría que la casa Celtigar era una casa de señores dragón. Sinceramente, el propio Montfort no era tan presuntuoso como Ardrian. Su primera cena en Rocadragón fue un fiasco. Daenerys sintió que la comida era insípida y el vino amargo. La presencia de aquellos hombres hizo la comida aún más desagradable. Sin embargo, mantuvo la sonrisa y comió sin dudar, mientras escuchaba los halagos de los señores de la Bahía de Aguas Negras. Cuando finalmente terminó la cena, Daenerys fingió estar cansada y se retiró a la habitación de Aegon, como se la llamaba, ya que todos los reyes y reinas Targaryen usaban esta cámara cuando pasaban tiempo en el castillo. Maldito Ardrian, quiero que mueras cuanto antes. Mis oídos están cansados de tantos cumplidos. Daenerys maldijo al viejo señor de la Isla Garra. Nunca había visto a nadie tan repugnante, ni siquiera cuando le hacía cumplidos. Al caer en la cama, la madre de dragones dejó escapar un suspiro reconfortante y hundió el rostro en las sábanas limpias y con un aroma fresco. No pudo evitar desear estar en los brazos de Aenar en ese momento. Al recordar a su esposo, a quien no veía desde hacía año y medio, Daenerys resopló, expresando su insatisfacción. Aunque sabía que estaba ocupado, pensó que al menos podría haber enviado un cuervo o haber entrado en sus sueños. Pero su esposo la había ignorado por completo durante un año y medio. Siendo sincera, Daenerys sospechaba que Aenar probablemente había encontrado un amante con quien pasar tiempo en el norte. Ante esa posibilidad, sintió ganas de matar a la prostituta que había seducido a su esposo, y luego perdonarlo por su traición. Daenerys sabía que no podría resistirse a sus encantos y cedería después de unas palabras de arrepentimiento y algunos dulces besos. Resoplando una vez más, cerró los ojos y se quedó dormida. Si Aenar hubiera sabido lo que pensaba Daenerys, habría protestado con vehemencia. Gracias al agua de la vida y a la dimensión disforme, se adaptaba y mejoraba constantemente. En el proceso, no pudo proteger a nadie de su mente, por lo que no hizo absolutamente nada más que entrenar y fortalecerse hasta que finalmente pudo volver a comunicarse a grandes distancias. Norte, Puerto Blanco. Su gracia. Wyman Manderly, guardián del cuchillo blanco, escudo de la fe, defensor de los desposeídos, Lord Mariscal de Mander y caballero de la Orden de la Mano Verde, saludó a Aenar con una mirada respetuosa mientras observaba al gigantesco dragón carmesí tumbado en la parte trasera del castillo nuevo. Aunque no era la primera vez que veía a la criatura, no pudo evitar sentir un miedo sincero ante la gigantesca bestia, capaz de reducir a Whiteabor a cenizas en pocos minutos. Lord Manderly, veo que aún goza de buena salud y come mucho. Aenar saludó al señor de Puerto Blanco con una broma. Leda estaba de pie detrás de él, observando al viejo y gordo señor de Newcastle, el castillo de la casa Manderly. No podía creer que ese hombre pudiera caminar tan grande. Calculó que ningún caballo podría soportar su peso. Wyman se tocó su enorme vientre con sus dedos gordos y dejó escapar una risa fuerte y poderosa. Quizás debería haber comido menos anguilas. Estos son mis hijos, su gracia. Willis y Wendell, ambos grandes caballeros. Junto a Willis está su esposa, Leona. Wyman presentó a sus hijos con una gran sonrisa de orgullo. Su gracia. Ambos hermanos hicieron una reverencia con dificultad y saludaron al rey con respeto. Lo miraron con admiración. La primera impresión que les causó a Aenar fue la de un hombre increíblemente alto. Al igual que su padre, Willis y Wendell eran corpulentos y gordos. Curiosamente, la esposa de Willis, heredero de Puerto Blanco, Leona, era una mujer sonrosada y regordeta de cabello rubio.
Su rostro era redondo, carnoso y rubicundo, aunque se notaba que había sido una mujer hermosa en su juventud. Estas hermosas jovencitas son mis nietas, Winafrid y Willa. Wyman las presentó con una sonrisa aún más orgullosa que cuando presentó a sus hijos. Su gracia. Winafrid y Willa saludaron a Enar con curiosidad. Les impactó la altura del rey, sintiéndose como niños a su lado. Nota. Maldito George Martin por crear nombres tan similares. Aunque es normal en las regiones nórdicas e inglesas, todavía quiero llorar cuando recuerdo cuántos nombres similares escribió este tipo en sus libros. Tienes una familia maravillosa, Lord Manderley. Enar elogió al anciano señor de Puerto Blanco con una sonrisa. Podía ver que toda la familia era muy unida y apreciaba el cariño que sentían entre ellos. Ordenaré que sirvan un almuerzo suntuoso. Espero que el rey esté complacido con la hospitalidad de la casa Manderley, dijo Wyman, manteniendo una sonrisa alegre y carismática. Quizás más tarde, Lord Manderley. Mi flota de 1000 barcos llegará a Puerto Blanco en unas horas. Aunque Enar había dicho que la flota llegaría en unas horas, en realidad, solo llegaría en media hora. El rostro de Wyman cambió drásticamente al oír la cantidad de barcos. 1000 barcos no era poca cosa. Quizá ningún puerto del mundo pudiera atracar tantos al mismo tiempo. Además, la ciudad no podía albergar a tanta gente. Supuso que habría entre 60 y 70 mil hombres. No se preocupe, Lord Manderley. Están trayendo provisiones para acampar fuera de la ciudad y prepararse para la guerra. Enar sin duda conocía las preocupaciones de Wyman. Cualquier señor de una ciudad portuaria se sentiría estresado por una flota de este tamaño. El rostro de Wyman se relajó al escuchar las palabras del rey. Parecía que Enar lo tenía todo preparado y que él, como anfitrión, no tendría que preocuparse por muchas cosas, lo cual le complació. Al mismo tiempo, le impactó el tamaño de la flota y el ejército del rey. No era una cantidad pequeña de hombres. De hecho, solo era superada por el dominio en número, superando a las tierras occidentales y Bastión de Tormentas. Con los caballos que les prestó la casa Manderley, Enar, Leda, Wyman, Willis y Wendell partieron hacia el puerto exterior de Puerto Blanco. Una vez en el muelle, Wyman miró al horizonte, pero no vio rastro de la flota. Justo cuando estaba a punto de sugerirle a Enar que se sentara, no pudo evitar contener la respiración al divisar pequeños puntos negros en el horizonte. Eran innumerables. Y a medida que se acercaban a Puerto Blanco, pudo ver la inmensidad de la flota. Miles de barcos rompían las violentas olas del mar angosto. Las velas negras, con el escudo de la casa Targaryen, llenaban toda su visión. Increíble. No había otra palabra para describir lo que sentía en ese momento. Visenya observaba la ciudad portuaria con expresión de sorpresa. Entre las agitadas olas, Puerto Blanco parecía emerger del mar. Toda la ciudad era blanca y se veía especialmente imponente desde lejos. Puerto Blanco, murmuró Visenya con una mirada brillante. Quería ver a Enar cuanto antes. Estar lejos de él durante 1 año y medio había sido una agonía. Solo cuando no estaba se daba cuenta de cuánto lo extrañaba. Incluso las cenas eran menos animadas sin él. Parece que hemos llegado, comentó Raella, equilibrándose en el barco sin tropezar. Había volado en un dragón innumerables veces, mantener el equilibrio en un barco no era nada comparado con esto. Al ver a su hija, que parecía emocionada de reencontrarse con su sobrino, Raella puso los ojos en blanco. Sin embargo, comprendía bien el dolor de estar lejos de la persona que amas. No pudo evitar pensar en el hombre que había amado cuando era niña, a la edad de Daenerys. Él era solo el heredero de una casa menor, mientras que ella era reina. Al final, se casó con Aerys, no con el hombre que amaba, por orden de sus padres y por deber, como se esperaba de una princesa. De repente, la temperatura a su alrededor subió, atrayendo la atención de Visenya y Raella. Ambas notaron la llegada de la reverenda madre Kinvara. Ya he ordenado a la flota que reduzca la velocidad. Kinvara habló en tono respetuoso y, en cuanto terminó, sonó una trompeta. Pronto le siguieron otras trompetas, anunciando la orden a toda la flota de la casa Targaryen. Gracias por tu arduo trabajo. Raella le agradeció a Kinvara con una mirada amable. Se habían hecho muy buenos amigos en los últimos 3 años. Kinvara meneó la cabeza y respondió con tono compasivo. Es solo mi deber como siervo de mi señor. Soy solo una herramienta para sus propósitos. Raella puso los ojos en blanco, pero entendió por qué Kinvara y tantos otros consideraban a Enar un dios. Sus poderes, la presciencia y el lavado de cerebro, bastaron para que los plebeyos lo adoraran con sinceridad y devoción. Si no hubiera recibido una educación superior, también podría haber creído que Enar era un dios. De repente, Kinvara miró al cielo.
En sus ojos, los tonos azules y rojos parecían librar una batalla constante en el firmamento. Sabía que eran los dioses los que luchaban, y la escena ante ella era un reflejo de esta confrontación aún en curso. Gran Otro. Kinvara murmuró el nombre del dios enemigo de su fe con extrema antipatía. Si había una entidad más repugnante en el mundo, era el mismísimo Gran Otro. Un ser que odiaba la vida y había deseado la destrucción de la raza humana desde los albores de la humanidad. Afortunadamente, Ryor y los demás dioses evitaron que tal catástrofe ocurriera, preservando la chispa de la humanidad era tras era, hasta nuestros días. Ahora, Azor Ahai finalmente había renacido. Pensando en Aenar, Kinvara se sintió inmensamente feliz. El Hijo de la Luz era todo lo que había deseado, y más. Había convertido a toda la fe roja en una máquina de adoctrinamiento, logrando que la religión ganara más adeptos en una década que en los últimos 1000 años. ¿Cómo no ser impresionante? Para ella, Aenar era su pilar espiritual, su fe viva. Con él a su lado, se sentía en paz para afrontar la ira de los dioses bárbaros sin temor. Al observar la mirada cada vez más fanática de su amiga, Raya se apartó sutilmente, como si Kinvara estuviera infectada con una enfermedad contagiosa, lo cual, en cierto modo, era cierto. Después de todo, el adoctrinamiento y el fanatismo eran una plaga. De repente, al acercarse al muelle, Raya y Visenya no pudieron evitar fijarse en el joven increíblemente alto que las esperaba. Aunque su estatura era completamente diferente, ¿cómo no reconocerían a Aenar? Bienvenidos al norte, y al inicio de nuestra reconquista. Oyeron su voz con claridad, a pesar de la distancia de decenas de metros. Mientras bajaban por el puente de madera que conectaba el barco con el muelle, Visenya y Raya se quedaron atónitas al ver a Aenar de cerca. Su altura las sorprendió muchísimo, lo cual no era inusual dado que había crecido 25 centímetros en un año y medio. Esposo. Visenya salió rápidamente de su estado de sorpresa. Se acercó a Aenar y lo saludó como una esposa virtuosa. ¿Quién habría pensado que un rostro tan delicado y dulce podría emocionar en el campo de batalla como una auténtica valquiria? Visenya, mi querida reina. Aenar sostuvo el rostro de Visenya y la besó suavemente en la frente mientras observaba a la mujer de casi 20 años que tenía delante. Solo había crecido unos centímetros, lo cual no era inusual. Solo unos pocos humanos podían crecer tanto como él en tan poco tiempo. Sinceramente, si Aenar no hubiera controlado su ritmo de crecimiento, habría sido al menos 40 centímetros más alto que ahora, 2 metros y 10. Visenya no pudo evitar mostrar una expresión de felicidad ante las acciones de Aenar. Aunque fuera algo simple, eran las pequeñas demostraciones de afecto las que realmente demostraban que se preocupaba por ella. Has crecido. Tras ver que ambos se habían saludado, Raya comentó con una expresión de asombro. La altura de Aenar la sorprendió. Sin embargo, al ver la altura de Leda, supo que era obra de su nieto, ya que Titus y Sigismund eran de estatura similar. Una persona de tal altura era sorprendente, 2 eran raras, 3 inusuales y 4 ya formaban un patrón que no podía ignorar. Raya supuso que Aenar usaba magia de sangre para fortalecer a quienes estaban a su lado, pero obviamente no preguntó al respecto delante de desconocidos, ya que era un tema delicado. Bueno, todavía estoy creciendo, querida abuela, comentó Aenar con tono divertido, lo que hizo que Raya pusiera los ojos en blanco ante la obvia mentira de su nieto. Reina Visenya, reina viuda Raya. Wyman saludó a ambas reinas con respeto. Su mirada se dirigió al cielo, donde se veían 3 dragones sobrevolando Puerto Blanco. No pudo evitar sorprenderse al notar que la casa Targaryen poseía 5 dragones, todos ellos de un tamaño considerable y que podían ser montados para participar en la guerra. Tampoco pudo evitar agradecer a Lord Stark por arrodillarse sin mucha dificultad. El dragón del rey era capaz por sí solo de destruir todos los castillos del norte. El norte estaba tan indefenso como una doncella ante semejantes monstruos voladores. Lord Manderly, hace muchos años que no nos vemos. Raya reconoció a Lord Manderly. Lo había visto en el torneo de Arenal como uno de los vasallos más importantes que acompañaban a Lord Stark, quien en aquel entonces era Rickard. Sin embargo, el señor de la casa Manderly estaba mucho más gordo que décadas atrás. El hombre había estado gordo durante mucho tiempo, pero había engordado aún más durante el tiempo que ella no lo había visto. Me honra que la reina aún me recuerde. Aunque Wyman sabía por qué Raya lo recordaba, no le importaba. Otros podrían pensar que era cobarde y débil, pero solo él sabía que esa era exactamente la imagen que todos querían que transmitiera. Mientras Lord Manderly y Raya conversaban, Aenar miró a Kinvara y saludó con la cabeza a su leal subordinada. Vio que la mujer se alegraba de reencontrarse con él después de un año y medio.
Justo cuando estaba a punto de saludarla, Aenar giró la cabeza al ver un barco con el escudo de la casa Targaryen atracado en el muelle. Una hermosa joven de cabello blanco y negro y piel aceitunada descendía por el puente de madera y llegó rápidamente a su lado. Aenar. Rhaenys lo recibió con un fuerte abrazo. No le importó su altura y lo abrazó aún más fuerte, como para saciar por fin el anhelo que sentía después de tanto tiempo. Visenya observó la escena y entrecerró los ojos. Quizá fuera un poco ingenua en asuntos entre hombres y mujeres, pero no era estúpida. Era evidente que Rhaenys miraba a Aenar de la misma manera que ella y Daenerys miraban a su esposo. Rhaenys estaba igualmente interesado en Aenar. Con la princesa de la casa Martell al lado de Rhaenys, Visenya se dio cuenta de que empezaban a formarse facciones en la corte de Aenar. Recordando las palabras de Daenerys sobre unirse contra otras mujeres, Visenya coincidió con su hermana menor. Conociendo algunos de los planes de Aenar, Visenya no estaba en contra de que él tuviera otras esposas, siempre y cuando fuera su hijo o el de Daenerys su heredero. Con una dulce sonrisa, Visenya se acercó a Aenar y tomó su brazo, mirándolo con una mirada cálida y gentil. Aenar, me muero de hambre. Enséñame la comida del norte. Habló con un tono dulce y adorable, haciendo imposible que alguien se negara a su petición. Hablamos luego, Rhaenys. Aenar acarició el cabello de Rhaenys y le habló con dulzura. En cuanto a los pequeños movimientos y pensamientos de Visenya y Rhaenys, no podría haber estado más atento, pero no interfirió. Donde había gente, había egoísmo e intereses. Era natural que se formaran facciones en su corte. Mientras nadie traspasara sus límites, Aenar toleraba las peleas palaciegas entre sus esposas. Podría decirse que también era una forma de entretenimiento para todos. ¿Te pareció algo así infantil? Sí que lo era, pero era necesario para obtener más beneficios. Rhaenys miró a Visenya con una mirada ligeramente hostil. Su tía no bromeaba cuando se trataba de competir por la atención de Aenar. Lo peor de todo era que sabía que Daenerys y Visenya tenían una gran ventaja porque ya eran sus esposas. Sin embargo, recordando las palabras de Arianne, Rhaenys confiaba en ganar esta batalla por la atención de Aenar. Tenía la ventaja de saber cómo satisfacer a un hombre, algo que Visenya y Daenerys ciertamente desconocían. Rhaenys no pudo evitar sonrojarse al recordar las atrevidas palabras que Arianne le había dicho. En cuanto Rhaenys desembarcó, toda la casa Martell la acompañó. Entre ellos, Missandei buscó a Daenerys por todos los rincones del muelle, pero no encontró rastro de su amiga. Esto le hizo darse cuenta de que Daenerys había tomado otra decisión impulsiva, lo cual, créanme, no era poco común, especialmente después de que Valerion había crecido lo suficiente como para ser montado. Su gracia. Oberyn miró al imponente Aenar y lo saludó con expresión de sorpresa. Realmente no esperaba que el rey hubiera crecido tanto en tan poco tiempo. Sin embargo, al ver la altura de Aenar y Visenya, los labios de Oberyn se crisparon de una forma inusual. Aunque era grosero, no pudo evitar preguntarse si la reina Visenya podría con Aenar, dado su pequeño cuerpo. Era imposible no pensar en ello al ver la enorme diferencia de tamaño entre marido y mujer. Veo que estás bien, mi maestro de leyes. Al notar la extraña expresión en el rostro de Oberyn, Aenar puso los ojos en blanco. Los pensamientos del príncipe Martell eran tan evidentes que parecían estar escritos en su rostro. Sin embargo, Aenar sabía que esos pensamientos serían comunes al enfrentarse a la diferencia de tamaño entre él y sus esposas. Por suerte, ya estaba preparado para realizar el ritual de sangre con Daenerys y Visenya. Al oír a Aenar llamarlo maestro de leyes, los ojos de Oberyn se iluminaron con una pizca de satisfacción. Ahora formaba parte de la corte de Aenar y tendría más influencia en las decisiones futuras, lo que no solo mejoraría su estatus ante los ojos de todos, sino que también elevaría la posición de Dorne. Sería un honor servirle, su gracia, respondió Oberyn con tono respetuoso, inclinándose elegantemente ante el rey. Aenar asintió y puso los ojos en blanco al sentir una mirada ardiente sobre él. Echando un vistazo rápido al costado de Oberyn, vio a Arianne observándolo con una mirada felina. La mujer ni siquiera se molestó en ocultar sus intenciones y expresó su deseo con vehemencia. Aenar, sin embargo, admiraba la valentía de la princesa del desierto. Le gustaban las mujeres que tomaban la iniciativa. A veces, conquistar a una mujer era un proceso tedioso, y si podía saltarse este paso sin problemas, lo aceptaría con gusto. De repente, dos jóvenes incomparablemente altos y musculosos y dos ancianos con armadura blanca descendieron de uno de los barcos. Aenar no pudo evitar sonreír al ver a sus dos primarcas y al guardia real, William Darry, así como al guardián de Raella, Ser Barristan Selmy.
Tito y Segismundo eran enormes, alcanzando los 2 metros de altura. Sus músculos eran fuertes y explosivos. Ni siquiera sus pesadas armaduras podían ocultar el poder de sus cuerpos. Los 4 hombres se arrodillaron ante Aenar, miraron a su rey con una mirada reverente, especialmente Tito y Segismundo, quienes prácticamente parecían estar mirando a un dios. Espero que el viaje haya sido de su agrado. Aenar les indicó a los 4 que se levantaran y comentó con una sonrisa. Siempre lucharemos junto al rey, sin importar que tengamos que cruzar montañas y mares. Sigismund habló con tono respetuoso mientras miraba a Aenar con firmeza y determinación. Aenar no dudó de sus palabras, la fe que los hermanos tenían en él era algo parecido a la devoción de Leda. Ordenen a los barcos que atraquen frente a la costa y acampen frente a la ciudad, ordenó Aenar, mirando a los 4 hombres que tenía delante. Dejó estos asuntos más mundanos en manos de los 4. Sí, mi rey. Los 4 hablaron al mismo tiempo. Por la noche, en el dormitorio, se podía ver a Visenya completamente desnuda sobre el pecho de Aenar. Su largo cabello plateado le caía sobre el cuerpo mientras lo besaba con ternura, cubriendo su pecho con besos suaves y prolongados. El sudor perlaba sus cuerpos mientras se miraban en un cómodo silencio. Te he extrañado. Visenya le besó el pecho una vez más y le habló con dulzura. Sus ojos lilas se clavaron en los suyos, morados. Acariciándole el cabello con ternura, Aenar comentó en tono de disculpa. Lo siento, Visenya. Mi mente estaba pasando por una transformación. Si conectara nuestras mentes, probablemente te volverías loca. Si había algo que Aenar nunca subestimó, fue la locura que dominaba su mente. El peso del pasado, el presente y el futuro la convertían en un caos de pensamientos. Brinden podía soportarlo, pero otra persona sin entrenamiento mágico en lo que sería al conectar con su mente. Visenya miró a Aenar con preocupación al oír sus palabras. Se levantó con suavidad, subiéndose encima de él. Enderezando la postura, se sentó sobre su cintura, con su cuerpo desnudo expuesto ante su esposo, sin rastro de pudor. Quiero ayudarte, Aenar, dijo Visenya con tono preocupado. No quiero que te vuelvas loco. Mirando el cuerpo desnudo frente a él, Aenar sonrió y envolvió sus brazos alrededor de la pequeña figura de Visenya, llevándola a la comodidad de su pecho. Besándola tiernamente en la nuca, sintió que su cuerpo se estremecía con el beso y sonrió. Mientras seguía besando su piel sudorosa, Aenar habló entre besos. Ya me ayudas, mi reina. Eres mi sol en una oscuridad inconmensurable, guiándome hacia la cordura. Visenya no pudo evitar respirar rápidamente mientras sentía los besos en su nuca, cuello y hombro, cada roce de sus cálidos labios parecía electrizar su cuerpo, haciéndola dejar escapar pequeños, encantadores y sensuales gemidos. También eres mi sol y mis estrellas, mi esposo y el hombre más grande de todos. Apretando con fuerza su cabello blanco y dorado, Visenya le susurró al oído mientras su sensible cuerpo se retorcía suavemente ante el roce de los labios de Aenar y sus manos inescrupulosas. ¿Quieres continuar?, preguntó Aenar con tono divertido. Aunque parecía que sentían el placer de la carne, no era así, simplemente disfrutaban del cuerpo del otro sin romper la última barrera. No. Visenya se negó sin dudarlo, había una sonrisa burlona en sus labios. ¿Alguna vez te han dicho que eres cruel?, comentó Aenar con impotencia al ver la sonrisa en los labios de su esposa. Solo él sabía cuánto esfuerzo hacía para contenerse. Cualquier otro hombre habría devastado a Visenya mucho antes. Sin embargo, como ella no quería, Aenar no iba a forzar nada, no era un monstruo para hacer algo así contra la voluntad de una mujer. No me culpes por acostarme con Ariane, dijo Aenar con el mismo tono burlón que Visenya. ¿Te has dado cuenta?, preguntó Visenya con curiosidad mientras besaba el ancho hombro de Aenar. No sabía si podría amar a Aenar aún más, pero descubrió que aún había espacio para que su amor creciera. Su hombre era demasiado increíble. Sin embargo, no era que no quisiera entregarse por completo a Aenar, pero sabía que algo se desperdiciaba fácilmente. Prácticamente me miró con los ojos en llamas, comentó Aenar, poniendo los ojos en blanco, divertida. ¿Entonces sabes Terraendis?, preguntó Visenya con curiosidad. Sí, es divertido verla intentando llamar la atención. Los labios de Aenar se curvaron en una sonrisa al recordar a Rhaenys. Fingir que no te das cuenta de sus insinuaciones es demasiado divertido. La frustración en su rostro es algo que disfruto mucho. Visenya se quedó sin palabras escuchando las palabras de Aenar, sintió un poco de pena por Rhaenys, la mujer estaba haciendo todo lo posible para ganar su atención, pero no sabía que estaba sirviendo como entretenimiento para él. ¿No te parece cruel?, preguntó Visenya con una sonrisa mientras lo miraba. ¿No es normal que cada hermano menor se burle de su hermana mayor?
Aenar le devolvió la pregunta a Visenya, dejándola sin palabras otra vez. Visenya sonrió y lo dejó de lado, ya que Rhaenys era su rival. Cuanto más durara esto, más ventaja obtendrían ella y Daenerys. Recostada cómodamente sobre su pecho, Visenya comentó en tono suave. Quiero casarme en Arenal. ¿No quieres casarte en el Gran Septo de Baelor? Preguntó Aenar, confundido. Daenerys quiere casarse en Desembarco del Rey, yo quiero casarme en Arenal, respondió Visenya sin pensárselo dos veces. Es una buena propuesta, sobre todo porque unirá más a todos cuando se celebre la boda, comentó Aenar con la mirada fija. Como todos sabemos, los humanos solemos ser felices en las grandes celebraciones, olvidamos nuestras preocupaciones y simplemente nos divertimos juntos. ¿Quieres usar nuestra boda para intereses políticos? Comentó Visenya con una sonrisa, rozando la mejilla de Aenar con el dedo. Sin embargo, al mirarla, no había insatisfacción en su mirada. Es nuestro deber como rey y reina, respondió Aenar con una sonrisa mientras abrazaba a Visenya con más fuerza, lo que provocó que ésta soltara una dulce y agradable risa. Rey y reina, murmuró Visenya con una mirada perdida en su rostro. ¿Hay algún problema, mi bella reina? Al notarlo, Aenar preguntó con suavidad. Es que nunca pensé que seríamos como somos hoy. Toda la familia estaba centrada en un solo objetivo. La supervivencia de la humanidad, respondió Visenya, cerrando los ojos y disfrutando de las caricias en su cabello. Sí, el destino es realmente impredecible, comentó Aenar con un tono complejo. No para ti, esposo, dijo Visenya, aún con los ojos cerrados. No soy tan poderoso, al menos no por ahora, respondió Aenar con calma. Ambos guardaron silencio después de estas palabras, pero el silencio fue roto por Visenya. De repente, recordando algo, Visenya abrió los ojos y preguntó con curiosidad. Por cierto, ¿cómo crecieron tanto Leda, Tito y Segismundo? No había forma de notar las alturas similares entre los tres, era obvio que algo estaba pasando. Aenar no dudó en responder todo lo que sabía, incluso lo que planeaba para toda la familia. Entonces nos haremos más grandes, más poderosos, capaces de desarrollar habilidades como la manipulación de algún elemento y también de vivir mucho tiempo. Preguntó Visenya con incredulidad. Sí, respondió Aenar con tono divertido. Le gustaba mucho sorprender a la gente con sus palabras. ¿Cuándo vamos a hacer esto? Preguntó Visenya con una mirada radiante y una voz llena de emoción. Para ella, la casa Targaryen prácticamente se convertiría en diosa con tales rituales. Pronto, solo tengo que ajustar algunos detalles del ritual de sangre para nuestra familia, respondió Aenar con una sonrisa. Ver a Visenya tan emocionada por fortalecerse le reconfortaba. Al mismo tiempo, el rito de sangre de la casa Targaryen y el rito de sangre de los primarcas eran dos cosas diferentes. La casa Targaryen tendría la versión más avanzada y poderosa, mientras que los primarcas tendrían la versión más débil. La razón era simple. Los humanos podían ser utilizados por el caos, e incluso si tuvieran buenas intenciones, estas serían manipuladas. Por lo tanto, para evitar que los primarcas se volvieran demasiado fuertes y se rebelaran si caían ante los dioses del caos, Aenar tuvo que limitar su fuerza. Esto no significa que fueran débiles, sino que serían semidioses igualmente poderosos. Pero serían más débiles que la dinastía divina que estaba creando. Visenya asintió, pero la emoción en su rostro era difícil de ocultar. ¿Quién no querría tener las ventajas de las que hablaba Aenar? Prácticamente se convertirían en dioses para el pueblo y gobernarían por toda la eternidad. La verdad es que ahora me siento un poco estúpida por preocuparme por el heredero del reino, comentó Visenya, recostándose cómodamente en el pecho de Aenar, usándolo como almohada. Si iban a ser inmortales, tener un heredero era irrelevante. Aenar viviría eternamente, igual que ellos, así que la idea de elegir un heredero parecía irrelevante. No es cierto. Puedo pasarme unos siglos de vacaciones disfrutando de la vida con mis hermosas esposas, y para eso necesito un heredero, dijo Aenar con un tono divertido y juguetón, provocando la risa de Visenya. Perdóname por no pensar en tus vacaciones, querido esposo, dijo Visenya riendo mientras abrazaba a Aenar con más fuerza. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.